Hoy nuestro tema es muy, muy especial. Quería predicar de otra cosa, pero entendí que no, que tenemos que seguir en función de nuestra familia. Y el título de hoy es Dios, restaura el corazón de mi familia. Porque es una petición, un clamor que estamos haciendo al Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu vida hoy? ¿Bien? ¿Excelente? ¿Cómo está tu familia hoy? Porque muchas veces cuando nos revisamos y revisamos a nuestra familia, no nos vemos como quisiéramos que estuvieran. O alguno puede aquí decir, yo tengo la familia perfecta. No hay ni un problema, ninguna dificultad, todo funciona a las mil maravillas. Todos necesitamos que haya cosas que cambien en nuestras familias, en nosotros mismos. Y el Señor Jesús nos muestra el propósito del enemigo, pero también nos muestra el propósito de Él, Juan 10:10, y es súper claro. Él dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo, el ladrón, es Satanás. Y tiene tres funciones súper definidas: hurtar, matar y destruir. Y dentro de ese propósito que el enemigo tiene, están las familias, están las vidas de las personas, porque él no es feliz viendo una familia feliz. Él quiere ver a las familias agarradas como perros y gatos. Él quiere ver divorcios. Él quiere ver esposas diciendo, ya no lucho más, esto se acabó. Quiere ver esposos diciendo, ya no me aguanto esta vieja, la dejo tirada, ya me voy. Él, ¿qué busca? Ver hermanos peleando, que ni se hablan, que no se dirigen la palabra. Él quiere ver esposos que se acostumbraron a vivir en la misma casa, pero ni se determinan, solo se soportan. Esa es la tarea del enemigo. Como él quiere verlos así, entonces él hace lo posible y lo imposible para mantener así las familias. Hijos indiferentes con sus padres, padres que maltratan a sus hijos, y a veces ni siquiera los maltratan, pero los ignoran todo el tiempo. Es que estoy tan ocupado trabajando. Es que si yo no trabajo, ¿quién trae la platica para la comida acá? Y entonces las familias se van acabando y se van deteriorando. Pero Jesús dijo, no, pero un minutico, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea que él dijo, yo vengo para que todo lo que el enemigo quiere hacer con ustedes no lo logre. Para que en ustedes esté la vida que determina que sus maneras de vivir sean completamente diferentes. Por eso yo les digo, si Jesús en Juan 10:10 aclaró a qué había venido Él, ¿por qué entonces tú sigues viviendo la vida que estás viviendo? ¿Por qué sigues viendo en tu familia lo que estás viendo? Y en primera de Juan 3, versículos del 7 al 9, hay una explicación. No es toda, pero es muy buena parte de la explicación del por qué se manifiestan hogares y vidas diferentes al diseño de Dios. Hijitos, ¿qué dice? ¿Nadie qué? Nadie os engañe. Léanlo conmigo. El que hace justicia, ¿qué pasa? Es justo, como Él es justo. Muy bien. El que practica el pecado, ¿de quién es? Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué hace? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. ¿Y qué pasa? No puede pecar porque es nacido de Dios. Yo no sé cuántas veces ustedes han leído con detenimiento este versículo o este pasaje mejor. Y no sé cuántas veces, además de leerlo con detenimiento, lo han leído con revelación. Porque el Señor aquí, por la palabra de Dios, se establecen unos aspectos muy importantes. Y el primero es que nuestra manera de vivir determina de quién somos hijos. Si yo vivo practicando el pecado, ¿de quién soy hijo? Ok. Y si no practico el pecado, ¿de quién soy hijo? De Dios. Ahora, recuerden que hay una diferencia entre practicar el pecado y pecar excepcionalmente. Hay gente que todos los días dice mentiras. Hoy día hay hombres y mujeres que viven en fornicación todo el tiempo. No es que como es tan fácil irme a vivir con mi novia o con mi novio. Esos están practicando el pecado. Pero hay otros que puede suceder que nunca dicen mentiras. Pero hubo un día que se le chispoteó una. Ese no practica el pecado. Ese día pecó, pero no es su manera de vivir diariamente. Ahí hay una diferencia. Y el que practica el pecado es hijo del diablo. Dice la palabra, y eso sí que es lindo, dice que es que el que nació de Dios, la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Y esto debe impresionarnos a nosotros mucho cuando se nos revela, porque el pecar para nosotros debe ser excepcional, porque somos hijos de Dios y no podemos pecar. O sea, nuestra naturaleza ya no nos deja pecar todo el tiempo. Ya nuestra naturaleza no nos deja vivir engañando a la gente, no nos deja vivir haciendo cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pecar, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos hace esa alarma que dice, eso no se hace. Y cuando la hemos embarrado, ¿qué sucede? Que más rápido que inmediatamente uno dice, ¡ah! ¿Por qué dije eso? La embarré. ¿Les ha pasado? Eso pasa porque el Espíritu Santo está en ti. Gloria a Dios que te ha pasado, porque quiere decir que el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué sucede entonces? ¿Y por qué este versículo explica qué sucede muchas veces en las familias? Porque hay gente que se acostumbró a decir, yo soy hijo de Dios, pero practican el pecado. Entonces, ¿de quién son hijos? Ay, cierto que suena duro, pero es una verdad. ¿Qué hacemos? No la podemos ocultar. Tenemos que contarla porque lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra familia nos encontramos compartiendo personas que somos hijos de Dios con personas que son hijos del diablo. Así de sencillo. Miren, cuesta decirlo, duele. Hay gente que dice, ay, tan exagerado. No, es que lo dice la Biblia. No lo dice Primera de Delia, lo dice Primera de Juan. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ahora, como unos dicen que son hijos de Dios y no lo son, y viven practicando el pecado, pues obviamente viven en su vida con contaminación. Viven en su vida trayendo y practicando se me fue el nombre. La iniquidad, que es ese pecado generacional que uno ve que se repite de familia en familia. Ustedes han visto esas familias donde todas las mujeres
viven en unión libre. ¿Han visto? Y uno dice, pero la bisabuela, la tatarabuela, la bisabuela, todo el mundo en unión libre, y aquí la niña en unión libre también. Veo unas familias donde el divorcio es una constante. Hombres, mujeres se divorcian, se divorcian, se divorcian. Porque ese es un pecado de generación en generación. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, empezamos por la fe a conectarnos con verdades que nos hacen cortar con esos pecados generacionales. Pero nuestra familia sigue practicándolos. Pero además, han vivido situaciones tan difíciles que van generando heridas en sus corazones. Tenemos familias donde por la presencia, por ejemplo, del divorcio, hay hijos que han crecido padeciendo el divorcio de sus padres, viendo a sus papás peleando todo el tiempo, tratándose mal, diciendo palabras incorrectas. Y en medio de eso están los pobres chinos o los jovencitos. Y eso va creando heridas. Porque entonces los papás se separan, pero los hijos creen, y siempre es así, terminan creyendo los niños que ellos tienen la culpa del divorcio de sus padres. Y eso va formando heridas en el corazón de la gente. Y muchas otras situaciones que se van presentando en la vida de las personas. Pero hay algo muy especial que dice Primera de Juan 3, y está allí en el versículo 8, en la segunda parte. Y esto sí que es importante. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y esto es importantísimo, porque el enemigo, ¿qué va a querer hacer? Matar, robar y destruir. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Dile al que tienes al lado antes de que se duerma. Dile, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Así es que a través de Cristo, obrando en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias, cuando nos conectamos por la fe con esta verdad, las obras del diablo no pueden seguir teniendo efecto ni en nosotros ni en nuestra familia. Hay algo que Jesús dijo en Juan 14:30. Dice, no me queda mucho tiempo para hablar con ustedes, porque se acerca el que gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. Listo. Y dice, él no tiene ningún poder sobre mí. Jesús la tenía clara. Nosotros vamos a tener que aprender a tenerla clara. Él sabía que Satanás no tenía ningún poder contra él. Ay, claro, no, pues como es que es Jesús, el Hijo de Dios, él era 100% hombre. Pero él nunca dio derecho legal a las tinieblas para que las tinieblas pudiesen tener algún derecho legal en contra de él. Y cuando nosotros nos conectamos con esa verdad, entendemos que el enemigo no puede tocar a un hijo de Dios. Él nos toca solamente cuando hemos dado derechos legales. Por eso hay que empezar a investigar con el Espíritu Santo. Revélame, muéstrame, ¿qué está pasando? Juan 14:30 en la Biblia amplificada lo explica de una manera muy linda. Dice, el príncipe de este mundo está llegando y él no tiene nada que ver conmigo. No tiene nada en común conmigo, no hay nada en mí que le pertenezca, él no tiene poder sobre mí. Y esa es una verdad que tiene que establecerse en nuestros corazones, porque a través de Jesús y por nuestra vida como verdaderos hijos de Dios, el príncipe de este mundo, es decir, Satanás, no tiene nada que ver conmigo y nada que ver contigo. Amén. Él no tiene nada en común conmigo.
pero tampoco tiene nada en común contigo. No hay nada en mí ni en ti que a Él le pertenezca. Él no tiene poder sobre mí, ni puede tenerlo sobre tu vida. Ni un amén, no están como muy convencidos de eso. Miren, nuestro Padre Dios quiere que nuestra vida cambie, que tengamos familias a la manera de Él, no a la manera del mundo. Dios no quiere que sigamos viviendo las consecuencias de la obra de las tinieblas, porque Cristo vino para deshacerlas. Y yo hoy quiero invitarte a que puedas tomarte un tiempo para revisar, para examinar las consecuencias de la iniquidad en tu familia. Revisa por un momento y cierra tus ojos para que hagas esa revisión. No para que duermas, no para que cabecees. Revisa esa iniquidad. Recuerda, la iniquidad son los pecados generacionales. ¿Qué ves en tu familia que se ha repetido como un patrón constante y que aún hoy tú puedes estar viendo diciendo, ¡ay! Y eso también pasa conmigo? Eso también ha sucedido conmigo. Y para irte ayudando en esa revisión, ¿cómo son los matrimonios en tu familia? ¿Felices? ¿O son matrimonios con separaciones, con divorcios, con infidelidades? O quizá tengas que decir, no, es que en mi familia lo que predomina no son los matrimonios, son las uniones libres. ¿Cuál es la situación de los niños en tu familia? ¿Concebidos fuera del matrimonio o dentro del matrimonio? ¿Hijos deseados o hijos no deseados? Abortos. ¿Saben que escuchaba un testimonio? Sigan allí con sus ojitos cerrados. Escuchaba esta semana que estuve en la escuela de profetas un testimonio muy lindo, duro, pero muy lindo. Uno de los profetas tuvo una visión y vio un bebé y vio unas manos, y las manos estaban llenas de sangre, y entendió por esa visión que su mamá lo quiso abortar. Y con mucho entendimiento ese profeta perdonó a su mamá y dio gracias a Dios por haberle revelado eso, porque a través de revelárselo pudo hacer cosas que en lo espiritual necesitaba hacer para su vida. Y algo que ese profeta todavía no sabe es que los coordinadores llamaron a la mamá y le contaron la visión de su hijo, y esa mamá dijo llorando, no una sola vez, 4 veces en el embarazo lo quise abortar, pero Dios mantuvo la vida, y gracias a Dios porque mi hijo está vivo todavía. Porque hay cosas que no sabemos y sucedieron en el embarazo, pero marcaron nuestra vida y marcaron a nuestra descendencia. ¿Cómo ha sido la relación entre hermanos en tu casa? Sigue allí con tus ojitos cerrados. No te me duermas. Pero deja que el Espíritu Santo esté hablando a tu corazón. ¿Acaso vives peleando con tus hermanos? ¿Acaso hay una incomprensión constante o un olvido? ¿Acaso todos asumen que se aman, pero nunca se dicen que se aman? Porque hay familias donde el decir te amo nunca se ve. Lo máximo que llegan a decirse
Y eso es un te quiero. Pero el te amo es mucho más allá. ¿Ha sido buena la relación con tus hermanos? ¿Ha sido mala, distante? ¿Ha habido desamor? ¿Cómo ha sido tu familia en manifestar el amor? ¿Lo manifiestan o no lo manifiestan? ¿Cómo ha sido la forma en que se manifiesta el amor? ¿Tienen facilidad para amarse? ¿O simplemente conviven? Y todos asumen que porque conviven se aman. ¿En tu familia han tenido la facilidad de amar a Dios? ¿O algunos son duros, testarudos y dicen yo amo a Dios, pero viven embriagándose, llenos de odio, de rencor en su corazón, de falta de perdón? ¿En tu familia han tenido facilidad de amar a otros? ¿O son de las familias que se odian con el vecino, que tienen familias con las que nunca hablan, porque surgió un problema cuando eran niños, por allá con el abuelo, y la orden es con ellos no hablamos? Yo sé que allí con tus ojos cerrados el Señor te está mostrando cosas que quizá yo no menciono, pero que están presentes en tu familia y que han estado presentes en tu vida. Todo el tiempo, constantemente, vemos cómo las familias han sido afectadas por iniquidades como adicciones, abandono tanto de padres como de madres, abandonos de esposos, abandonos de hijos, adulterio, ilegitimidad y muchas otras situaciones. Y todo ha ido afectando generación tras generación, causando heridas que destruyen la alegría, que destruyen la intimidad, pero sobre todo la capacidad de amar y de recibir amor. ¿Lo has visto en tu casa? ¿Saben que hay gente que no abraza? Hay gente que le cuesta abrazar, que los abrazan y se quedan rectos y no tienen la capacidad de abrazar. ¿Eso no es normal? Alguna herida marcó el corazón de esas personas y por eso no pueden abrazar. Muchos aquí llegaron a la edad adulta y no supieron lo que era un abrazo amoroso de su papá o de su mamá. Muchos hombres aquí crecieron y no supieron lo que fue sentarse en las piernas de su papá y que su papá lo abrazara y le dijera: te amo, hijo. Eres, después de Dios, el tesoro más lindo que tengo en mi vida. Te amo a pesar de tus errores. ¿Y sabes que a muchas niñas les pasó? Porque era prohibido sentarse en las piernas del papá. Y tú dices: crecí, no pasó nada, aquí estoy. Sí, aquí estás.
Pero el enemigo usó esa distancia para generar heridas en tu corazón. Heridas que si tú no dejas que el Señor sane, van a seguir afectando tus relaciones de pareja, tus relaciones de familia, de generación en generación. Abre tus ojos antes de que te duermas. ¿Cuántas mentiras se han establecido en los miembros de nuestras familias y las están destruyendo? Inclusive en ti, muchas mentiras se pueden haber establecido y tú ni te has dado cuenta. Has aprendido a convivir con ellas. No valgo nada. No le importo a nadie. No tengo esperanza. Las oportunidades son para otros, no son para mí. ¿Y sabes algo? Hay algo que se llaman votos internos. ¿Qué son, pastora? Son acuerdos que tú te has hecho con ti mismo para proteger tu alma del dolor y del sufrimiento, por el aislamiento, por el rechazo. Les voy a dar unos ejemplos. Empiezan ustedes mismos a decir: yo no necesito tener un esposo. ¿Para qué tener un esposo? Si es que yo puedo vivir sola. Yo no necesito el amor de nadie. ¿Y sabes tú por qué lo haces? Porque hiciste un acuerdo con ti mismo para que no te dañen, para que no te afecten. Algunas personas que han tenido que sufrir mucho y estar solas mucho tiempo, dicen: yo puedo hacer todo solo, yo no necesito de nadie, yo soy fuerte, yo puedo avanzar solo en la vida. Ese es un acuerdo que has hecho con ti mismo y que no es bueno que lo hagas. Hay acuerdos como el: debo ser fuerte, así es que de mi boca no van a salir palabras que evidencien a la gente que estoy débil. Algunos han hecho pactos consigo mismo de no llorar. Y entonces dicen: no, porque es que las lágrimas son signo de debilidad y yo no me voy a mostrar débil con nadie, porque si a mí me ven débil, se me vienen encima, me dan en la cabeza, me afectan. Así es que no lloro. Esos son pactos internos para impedir, para protegernos del dolor y del sufrimiento. A veces dicen: tú nunca me conocerás realmente, porque se están tratando de cuidar para que la otra persona no los afecte. Otro que es muy común: te mostraré de que soy capaz. Pactos internos para guardarnos del dolor, del sufrimiento. Nosotros hemos podido incurrir en esos pactos. Nuestras familias lo han podido vivir. Esa iniquidad está afectando tu familia y ha causado heridas muy fuertes en el corazón tuyo y en el de tu familia. Por eso, guiado por el Espíritu Santo, necesitas reconocer la iniquidad que ha operado y se ha manifestado en tu familia y aprender a identificar las heridas que hay en el corazón de tu familia. Tenemos entonces que empezar a pedirle al Señor que revele las mentiras que se han establecido en tu corazón y en el corazón de tu familia.
Tenemos que pedirle al Señor que revele esos votos internos que están escondidos en cuartos cerrados y oscuros de tu corazón y del corazón de tu familia, que están volviéndose como una estructura en tu carne, pero que definitivamente están dirigiendo y gobernando tu comportamiento todos los días y el de tu familia. Recuerda siempre, Cristo vino ¿a qué? A deshacer las obras del diablo. Cristo venció en la cruz del Calvario a Satanás y a todos sus demonios. Así es que toma por la fe esta verdad, conéctate con esta verdad y hoy levántate a favor de tu familia y a favor de tu propia vida. En Cristo tenemos una herencia de paz, de amor, de bendición para ti y para tu familia. En Cristo hay una herencia de provisión para ti y para tu familia. Por eso no puedes seguir viviendo en ruina y en escasez. Tu vida debe ser diferente. Hay una herencia de parte del Señor que te da el derecho a tener una vida restaurada y una familia diferente. No te conformes con la familia que hasta el día de hoy tienes. Dios la puede cambiar y hay cosas espirituales que tú puedes hacer por tu familia. No somos perfectos, somos imperfectos, pero nuestra familia puede ser mejor de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Y yo le doy tantas gracias al Señor por habernos llevado intencionalmente a estar estos 30 días de oración por ellas. Y doy tantas gracias al Señor por los que, a pesar del sueño, del cansancio, de lo que sea, se han levantado a guerrear por su familia, porque Él está haciendo algo. Quizá los has llamado y están iguales físicamente, pero te aseguro que espiritualmente no, porque hemos estado todos los días como con un cincel derribando cosas que hay en ellos. Todos los días el Señor nos ha dado un énfasis específico para orar por ellos, y ha sido un énfasis especial.